buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos para estar meditando en la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por este día. Tengo que confesar que han sido días difíciles. Sé que para muchos de ustedes lo han sido, familiares que están graves, enfermos, de quienes están esperando un milagro. En su caso en particular, el último mes hemos visto la partida, y en lo personal, de dos de mis primos, por el lado de mi padre, de mi madre, de sus familias. Y pues no sobra decir que hay tristeza, hay dolor. Un saludo muy especial y una palabra de consuelo para mi familia, primos, sus padres, hermanos, viudas que han quedado, hijos, huérfanos que han quedado también. Como también para ustedes, mis hermanos, un saludo muy especial y decirles que estamos orando y estamos llevando delante la presencia del Señor sus peticiones, orando en forma general por la iglesia y esperando que estos tiempos difíciles ya puedan llegar a un término feliz. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la posibilidad que tenemos, estando acá, de vivir la palabra de Dios entre nosotros. Nadie sabe en qué momento el Señor ha de llamarle a su presencia. Ninguno de nosotros sabe ese instante, mis hermanos. Y creo que lo que estamos viendo a través de la palabra del Señor nos debe motivar a que los muchos o pocos días que lleguemos a estar aquí con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, en esta sociedad que nos está necesitando, sean días vividos conforme a la palabra del Señor. ¿Qué necesidad tan profunda hay en nuestra nación y a nivel mundial de la intervención de Dios? Y esa intervención se va a dar a través de su iglesia, a través de hombres y mujeres que, temerosos de Él, propendamos por no solo llevar el cliché de cristianos, sino que además lo estemos viviendo. Para mí, el estudiar esta porción de la Escritura, como lo hemos venido haciendo, el fruto del Espíritu en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, ha sido un desafío grandísimo, porque me he tenido que confrontar con asuntos que están demandando mayor rigurosidad de mi parte, una mayor actividad de parte mía, para propender por ser coherente entre lo que creo, lo que conozco y lo que estoy viviendo. Y espero que para usted eso también sea un desafío. ¿De qué sirve vivir un tiempo en esta tierra llenos de amargura, llenos de desastre, de tantas situaciones tan difíciles? El viernes estuvimos acompañados de la vigilia nacional de oración y fue un tiempo especial también orando por nuestra nación, y una de las cosas que más estábamos pidiendo al Señor es que la paz de Él sea en medio de nosotros, pero esa paz ha de llegar única y exclusivamente cuando Él sea en el corazón de cada uno de los colombianos. De resto es algo efímero y preciso. Hablando de paz, hoy vamos a tratar ese componente del fruto del Espíritu Santo. Hemos visto el amor, hemos visto el gozo y hemos visto la benignidad. Hoy vamos a ver la paz como componente del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tal si usted y yo nos disponemos para que podamos de una manera radical, definitiva, de una manera como imperativa de parte nuestra, tomar determinación y decisión sobre la palabra que va a ser expuesta el día de hoy? Bendito Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Colocamos estos tiempos que son difíciles delante de tu presencia y te pedimos, Señor, de todo corazón, que tú estás interviniendo en cada una de nuestras vidas. Aquellos que están pasando momentos difíciles por la partida de seres queridos, eres tú el único que puede traer consuelo y paz. No hay palabra humana que pueda aliviar el dolor de cada uno de los que han visto partir y hemos visto partir seres queridos, Señor. Bendito sea tu nombre en esta mañana, Señor. Te pedimos por aquellos que tienen familiares, y tenemos familiares que están requiriendo un milagro tuyo en las clínicas, Señor. Bendito Padre, ayúdanos y ayúdales. Fortaléceles, dale sabiduría a los médicos. Sus necesidades las remitimos delante de ti. Ellos, en medio de todas estas adversidades que puedan también estar afrontando en sus vidas personales, se ven abocados a tener que hacer un trabajo profesional digno, Señor, un trabajo de altura para poder salvar vidas, y pedimos que
tú seas también extendiendo tu buena mano hacia ellos, hacia todo el personal de las diferentes clínicas, diferentes instituciones prestadoras de salud, bendito Padre, y fortaleciendo cada familia, no solo en materia de crisis de salud, sino también en estos tiempos en que la paz se ha ido, Señor, en varios de los hogares, en varias vidas, pero también, Señor, en donde las finanzas han estado escaseando. Hoy te rogamos una vez más, Señor, ¿a quién iremos? Como dijera el apóstol Pedro a tu Hijo Jesús, ¿a quién iremos si no solo tú tienes palabras de vida, Señor? En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La paz. Y sí, el Gálatas 5 nos está refiriendo allí esos 9 componentes del fruto del Espíritu Santo, y hemos visto, y nos sobra reiterar, que a pesar de que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, aquellos que hemos tomado una determinación por el Señor, esa obra no puede ser posible en aquellos que niegan a Cristo. No puede ser, porque en el momento en que una persona toma la decisión por Cristo, en ese mismo instante su espíritu se activa y es bautizado por el Espíritu Santo y comienza a ser lleno de Él y comienza a recibir los dones necesarios para poder formar parte del cuerpo de Cristo, pero a la vez también la guianza del Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver con su vida. Asimismo, comienza a tener la posibilidad, porque se constituye en un terreno fértil para la palabra del Señor y para la obra de Él en su vida, se constituye en un terreno fértil para que pueda dar fruto. Pero como lo hemos aprendido, esto no es al azar que se siembra la semilla y esperemos a ver qué sucede. Claro, nuestro Padre Celestial tiene la más alta responsabilidad porque de Él proviene y Él tiene todo el interés de que nosotros demos fruto. Pero así como en un terreno el agricultor también tiene la necesidad de intervenir allí para que puedas darse un buen fruto, asimismo usted y yo tenemos la responsabilidad de trabajar de cara a ello. Hemos visto esos otros componentes en donde nos hemos confrontado y hemos también tenido la posibilidad de evaluarnos a nosotros mismos y de tomar la determinación de crecer en esos componentes. Hoy, en cuanto a la paz, es necesario también saber que normalmente la definición contemporánea de la paz puede llegar a ser engañosa, porque pensamos que la paz termina siendo la ausencia de cualquier conflicto. No haya conflicto, entonces hay paz. Y esa definición engañosa nos lleva muchas veces a actuar mal para enfrentar las circunstancias adversas. Los conflictos, dicho sea de paso, son necesarios, no son el fin en sí como tal, pero son necesarios y nos ayudan a crecer. El asunto es cómo manejamos los conflictos. A veces pensamos que la paz es eso, una ausencia de conflicto, pero las Escrituras nos muestran algo que tiene que ver con una perspectiva mucho, mucho más enriquecedora. La paz bíblica, ¿qué implica? Implica un bienestar total, un bienestar integral. Es la integridad y armonía, lo que se podría conocer como la definición de Shalom, la paz de Dios. Andar en esa clase de paz, pues es difícil, y especialmente en un mundo como el nuestro, quebrantado como está, un mundo caído, un mundo lleno de obstáculos que impiden muchas veces que podamos nosotros tener un desarrollo, una vida en unidad, ¿sí? Un crecimiento en la vida de cada uno de nosotros para poder alcanzar ello. Es difícil cuando se presentan tantos obstáculos para tener una vida de integridad personal, para vivir en unidad con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, amigos, pero también para que se pueda, en un mundo difícil, para que uno pueda ver la justicia de Dios plasmada en él. Dios ha provisto el camino apropiado para ello, ¿saben? Y es la reconciliación definitiva, el camino para que haya paz. El único camino para que haya paz es la reconciliación del hombre con Dios. Y permítanme leerles un momento en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 14, que dice que porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús en la vida, en el corazón de cada uno de los seres humanos es nuestra paz. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe saber que ya es alguien que es portador de paz, que está llamado, como yo estoy llamado, a aflorar
esa parte del fruto del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados como cristianos a ser agentes de reconciliación. Ojo a esto, agentes de reconciliación mientras andamos en el Espíritu. Algunos hemos tenido que vivir la lamentable experiencia de pasar por alto este aspecto tan fundamental en nuestras vidas, y en lugar de ser agentes de reconciliación, hemos sido agentes de conflicto, de división, de tristeza, de decir, caramba, todo iba tan bien y de un momento a otro otra vez tener que volver a empezar con pedazos rotos de vidas para reconstruirlas por causa de un proceder inadecuado, por no ser agentes reconciliadores de paz. Mateo, en el capítulo 5, recordemos que los 3 capítulos 5, 6 y 7 de Mateo nos relatan lo que es el famoso Sermón del Monte, y ese capítulo 5 comienza a hablar lo que también son las que tal vez usted ya conoce y ya ha escuchado hablar de ellas, las famosas bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Y una de ellas, precisamente el versículo 9, miren lo que está diciendo el Señor en esta porción de la Escritura. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué importante es para el Señor esto, que de todo el sermón, en la primera parte, hace referencia a eso. Bienaventurados los pacificadores. Si usted es un agente de reconciliación, si usted es una persona que esboza la paz, que procura la paz, que propende por la paz, que está no evitando los conflictos, sino no generándolos, pero también sabiendo manejar aquellas circunstancias que generan conflicto a la manera de Dios, usted y yo entonces estamos recibiendo esta palabra, que quiere decir, hay una gran bendición de parte de Dios para aquellos que son pacificadores. ¿Y cuál es esa bendición? Miren lo interesante: serán llamados hijos de Dios. A mí me gusta a veces analizar esto desde la perspectiva opuesta. ¿Qué pasa con los que no, siendo que estamos llamados a ser pacificadores, no lo somos? Usted puede decirse que es hijo, que es hija de Dios, cuando no es un agente de reconciliación, cuando no es un pacificador o una pacificadora. La Escritura es bien clara: no puede. Usted puede decir, soy hijo de Dios porque tengo la salvación, pero miren lo que el Señor está diciendo: a la pacificador el Señor le va a mostrar a los demás, es mi hijo, es mi hija, y va a tener toda la bendición y el respaldo que esto connota. Ahora, si bien el conflicto, como lo hemos visto, es común en las relaciones humanas, y como lo mencionaba, hasta cierto punto es necesario que se presente, no es el fin, como también lo había comentado. Nosotros los cristianos no deberíamos buscar el conflicto. Y qué difícil es esto. Cuando estaba preparando este mensaje, tenían obviamente la necesidad de revisar cuál ha sido mi proceder, y especialmente en estos últimos días, o sea, he cometido errores, ¿sí? Y la necesidad de retomar la senda. ¿Es usted una gente que de pronto ha propiciado conflicto, ha buscado el conflicto? Y puede que encuentre elementos para justificar y decir, es que tenía que hacerlo, y es que debe ser así, y además no. Aquí la Escritura no nos da ninguna excepción. Aquí no está haciendo acepciones para ello. Aquí nos está hablando de pacificadores de una manera tajante, específica. Y de por sí hay que evaluar. Nosotros no deberíamos buscar el conflicto, o sea, de una manera interna o con otras personas. ¿Qué hacen los pacificadores? Los pacificadores buscan a la armonía en las relaciones, y no es que eviten, un pacificador no evita el conflicto, sino que busca una manera de resolverlo pacíficamente. Eso es un pacificador. Yo creo que como el Señor ha estado hablando en mi vida, hoy está hablando a varios de ustedes acerca de la importancia de que seamos en verdad personas que vivimos el fruto del Espíritu. Yo creo que estoy firmemente convencido que las diferentes circunstancias por las cuales nosotros pasamos ponen a prueba si realmente somos carnales o espirituales. Así de sencillo. Si somos carnales o espirituales. Y allí es donde se da la oportunidad de decir, wow, se presentó esta circunstancia, y actué no de una manera espiritual y tener que confrontarnos con eso
revisar y tomar una determinación de decir, vendrá otra oportunidad, ¿cómo la voy a manejar? Ahora, hay casos en los cuales habrá que pedir perdón. No puede ser que una persona que está llamada a ser pacificadora genere un conflicto y se tenga que esperar los demás a acercarse a esta persona para poder restaurar las relaciones. El primer llamado natural a que se resuelva y se restauren las relaciones rotas por causa de los conflictos es aquel que lo ha generado, aquel que lo ha causado, aquel que estando todo en paz revolvió todas las cosas para generar conflicto. Y creo que en eso estamos llamados nosotros a dar esos pasos también de obediencia a la palabra del Señor. La paz interna, ¿de qué nace? Esto es algo muy interesante. ¿De qué nace la paz interna? La paz interna nace de la integridad. Los pacificadores evitan llevar una doble vida, en donde una cosa es lo que dicen, enseñan, ¿sí? o decimos y enseñamos, y otra cosa es lo que sentimos, pensamos y finalmente reflejamos en nuestras actitudes e incluso en nuestra conducta. Un pacificador es una persona íntegra. Aquel que no es pacificador, por más que diga, yo tengo integridad en el manejo de las finanzas, yo tengo una integridad en mi área moral, es una persona que tiene ciertas fisuras que son delicadas porque están causando ruptura que implica nuevamente la reconciliación. Entonces, un pacificador siempre evitará llevar una doble vida, busca integrar las diferentes dimensiones de su vida y, de ser posible, van a querer no ir a trabajar, asistir a la iglesia, vivir en comunidad, no evitar las personas que a su juicio pueden ser difíciles, aquellas con quienes supuestamente tiene resentimientos. Estaba revisando esta mañana un devocional y miraba la importancia. Dice la Escritura aquí también en Mateo que ¿de qué sirve que yo ame a quien me ama? ¿Sí? Estamos llamados, dice la Escritura, a amar a nuestros enemigos. Y amarlos no implica evitarlos, no implica pasarme al otro lado, implica realmente incluso hasta servirles a ellos. Pero muchas veces nuestros corazones están tan cargados que terminamos aflorando de lo que hay allí adentro, en nuestro comportamiento, en nuestro ser, y allí terminamos realmente mostrando, como se dice coloquialmente, el cobre. Como a una hermana acostumbra en sus oraciones a decir que me ha llamado mucho la atención ese esquema cuando dice: Señor, ha salido lo peor de mí en esta circunstancia. Muchos de nosotros hemos sacado lo peor de nosotros, pero no nos debemos frustrar con ello. Sí debemos sentir arrepentimiento, sí debemos pedir perdón y sí debemos levantarnos, pero también, ya que ha salido eso que está mal, aprovechar para reexaminarnos qué es el origen, por qué está esto allí, y ponernos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres íntegros como cristianos, que no llevamos una doble vida, que llevamos una sola imagen que es transparente para los demás. Entonces, ese creyente que es íntegro no va a evitar a las personas. Al contrario, va a tener la tranquilidad, porque por donde vaya va a poder andar con la frente en alto, porque no tiene por qué agachar la cabeza ante nadie, porque no tiene ningún pendiente, no solo por no haber hecho algo indebido, sino también porque si le han hecho algo indebido, su corazón ya está libre, está liberado, porque es un corazón pacificador. Y al ser pacificador, que implica el amor, que es el primer componente que vimos aquí del fruto del Espíritu Santo, entonces al amar a los demás va a tener la posibilidad de liberarse sin necesidad de intervenciones de terceros, ni siquiera de parte de aquel que le ofendió, que bienvenida sería si lo hiciera, pero si no lo ha hecho, esa persona tiene la capacidad de levantarse, de restaurarse. Las personas que viven en una vida de integridad no van a tener relaciones desconectadas, sino que van a buscar siempre tener una conexión mutua con todas las personas, no haber una sola excepción, haya pasado lo que haya pasado. Las personas que se caracterizan por la paz son transparentes, ya que no tienen absolutamente nada que esconder. Pero una persona que es conflictiva, que genera conflictos, que no es pacificadora,
tiene cosas que esconder y que es importante que las saque delante de Dios para que pueda sanarlas. El Señor hoy nos está llamando a ser pacificadores. ¿Y cuánto se necesita esto en tiempos tan difíciles por lo que estamos pasando? Para que veamos la justicia de Dios, necesitamos ya de estos componentes: el amor, el gozo, la benevolencia, pero también la paz. No, esto no quiere decir que aceptamos y toleramos todas las injusticias. Al contrario, una persona pacificadora tiene la capacidad, al ser hecho hijo de Dios y al ser llamado así por el Señor, de contar con la sabiduría de Dios para poder intervenir en esos asuntos que están robando la paz en una pareja, en un hogar, en una familia, en un vecindario, en una empresa, en una comunidad, en una institución educativa, en una ciudad, en una nación, en un mundo que está totalmente necesitado de pacificadores. Quiero hacerle las siguientes preguntas para terminar. La primera es: ¿de qué maneras prácticas usted puede mostrar la paz de Dios para con terceras personas? Por ejemplo, en su hogar. ¿De qué maneras prácticas en su hogar? Porque muchos están luchando y estamos propendiendo que la paz del mundo, que la paz de la nación, que la paz... Pero ¿y en su hogar? ¿Qué está haciendo? ¿De qué manera práctica puede usted vivir ese fruto, esa parte del fruto de la paz, y mostrar la paz de Dios en su hogar, en su familia, en el contexto extendido familiar? ¿De qué manera práctica lo puede hacer? Tome nota y ejercítelo. Háganlo. En su iglesia. Hay personas que incluso terminan sentándose, aún dentro de la misma iglesia, en sillas opuestas. Aún matrimonios mismos terminan así. Hijos y padres separados. ¿Por qué? ¿Por qué? Es posible que usted muestre la paz de manera tal que podamos tener relaciones reconciliadas en su comunidad, en su vecindario. ¿De qué manera? La segunda pregunta que le quiero formular es: ¿cómo puede usted demostrar el espíritu de un pacificador en los conflictos cotidianos? Piense en los últimos conflictos que ha tenido. ¿Cómo mostró un espíritu pacificador en eso? Quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué es que la Escritura dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios? Reflexionen en eso. Reflexionen estos días en eso. Otra pregunta. Piensa en algunas personas que seguramente se le están viniendo a su mente, que demuestran el fruto de la paz, que por esencia son pacificadoras. Piense de qué manera están haciendo, están demostrando, están practicando la paz. ¿De qué manera lo están haciendo? Y por último, ¿cómo puede servirle esas personas como referente para motivar a cultivar en su vida un corazón pacificador? Estoy seguro, como ha pasado en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, en mis estudios, en mi vecindario, en la comunidad en que vivo, en la familia extendida incluso, que usted va a contar con un sinnúmero de oportunidades de crecer en este componente del fruto del Espíritu, la paz, de ser un pacificador. Y si usted ya lo es, dele gracias al Señor por ser un referente para otros. Y guárdese de asegurar que siempre pueda ser un agente pacificador. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Una vez más también gracias por tu palabra. Perdónanos a aquellos que, debiendo ser un ejemplo, referentes en materia de paz, hemos sido generadores de conflicto, incluso hemos sido como esa gasolina que se le echa a la leña para que arda aún más, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos
cuando hemos sido evasivos de otras personas, en lugar de procurar. Con razón tu palabra dice que vestidos nuestros pies, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Al calzarnos es porque estamos llamados a dar pasos hacia la paz. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos despojado de ese calzado y hemos esperado a que sean otros los agentes pacificadores y que nos toleren nuestros diferentes comportamientos conflictivos. Dios mío, perdónanos, Señor, por haber no haber sido, por haber fallado hasta ahora en esta área. Hoy te damos gracias porque nos desafías, Señor. Nos alientas cuando dices que los pacificadores serán llamados hijos tuyos. Y yo quiero, y mis hermanos quieren ser llamados hijos tuyos. Queremos ser llamados de parte tuya, hijos tuyos. Por eso hoy, Señor, nuestro compromiso para, antes de ir a actuar de una manera indebida, pensar un poco, Señor, ¿estoy siendo un generador de conflicto o estoy siendo un pacificador? Y glorificar tu nombre, dando, Señor, muestras de que tú eres un Dios pacificador, de que tu Hijo Jesús vino a dar también y es el dador de paz, de que este es un fruto de tu Espíritu Santo y de que es posible, pero también inminentemente necesario que seamos pacificadores en el contexto que nos has colocado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Una semana de desafíos. Ya Dios nos habló. Ahora a vivirlo. Dios les bendiga. Hasta pronto.